Alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía. Mechi, gracias por venir. Bueno, la noticia del día es que el board del FMI aprobó el acuerdo con Argentina. ¿Eso es positivo? Bueno, ahora quedan los desafíos, ¿no? Fueron 2 años de intensas negociaciones para poder cerrar este acuerdo que deje atrás este endeudamiento récord que nos dejó el gobierno de Juntos por el Cambio. Fueron 45.000 millones de dólares. Hace un ratito el presidente Alberto Fernández compartía en Twitter un video que resume un poquito un problema que tiene larga data, digo, es una síntesis, ¿no? de redes sociales, 2 minutos, que intenta resumir esto, pero lo cierto es que, como dice el video, más de la mitad de este dinero fue a financiar fuga de capitales, no vimos ninguna obra, ninguna escuela, nada construido con esto. En este año teníamos vencimientos de casi 19.000 millones de dólares impagables de ninguna manera, que iban a poner en pausa una economía que se empieza a recuperar después de 4 años de macrismo y luego también de un año de pandemia muy fuerte, con lo cual no sé si es una buena noticia, tenemos muchos debates abiertos en frente a esto, pero lo cierto es que estamos cerrando una etapa y que bueno, ahora empieza otra, también muy difícil. No sé si llegaste a leer, pero el informe, el comunicado del Fondo Monetario Internacional dice en algún párrafo, bueno, esto vamos a tener que revisarlo y ponerle atención porque dada la guerra en Ucrania y Rusia, esto obviamente está disparando los precios, lo que veíamos recién en el video, ¿no? Claro, los precios de la inflación, el trigo, los combustibles y bueno, esto vamos a tener que verlo con atención, ya estamos abriendo el paraguas, digamos. Es que eso, Mercedes, es un poco lo que repasábamos antes. Puede pasar durante todos estos años que el FMI esté en la Argentina, que haya una guerra y que el FMI ponga un asterisco con la Argentina, porque lo que logró Macri es que el FMI esté en la Argentina, ¿no? Sí, igual ojalá que no tengamos muchas guerras. No, bueno, pero no te digo. Obvio, No, ya estoy anticipando. Sí, la verdad que bueno, en general, a mí hay veces que tenemos memoria a muy corto plazo, pero no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se firma en junio del 2018 la primera versión del acuerdo con el Fondo Monetario, tenías un escenario de base, uno intermedio y uno positivo. Les digo, el peor, el worst case escenario, como decía el documento, era Disneylandia al lado del país que dejó Macri, digo. Y con eso, que ya había fracasado en 2 meses, porque en octubre se firma la segunda versión, el FMI fue y le dio más dinero todavía. Quiere decir que, digamos, tenemos que ver también cómo vamos a hacer esas revisiones, de qué manera Argentina se va a parar. Yo creo que ahí sí es muy importante que las fuerzas políticas que están hoy en el frente de todos, de las que yo formo parte, por supuesto, tengamos también una responsabilidad frente a lo que hay que hacer para adelante y que, bueno, que tratemos de encolumnarnos, ¿no?, en un objetivo que es que la Argentina crezca. Y después el cumplimiento de esto puede ser parte de ese crecimiento de la Argentina o no, tendremos que ver todavía eso, pero bueno, la soberanía de nuestro país, la soberanía de nuestra política económica, si bien se ve limitada por este acuerdo, en contextos como estos, tan difíciles como la pandemia, una guerra, por supuesto que lo primero tiene que ser siempre el país, la sociedad y quienes están hoy pasándola mal, ¿no? Vos estuviste trabajando, estudiando mucho afuera, una revista muy prestigiosa te eligió como de las 100 mujeres más influyentes. Personas, no mujeres. Personas más influyentes. Igual nos tenemos que ir a hablar ahora a otro tema, pero quiero ver también cómo se ve Argentina desde afuera, porque Macri nos dijo mucho, y ahora lo vamos a repasar con Anabela, que Argentina estaba muy mal visto y que cuando él se fue estaba visto de otra manera. Me interesa eso, pero si no te molesta, vamos a repasar lo que ha sido la victoria de Argentina hace instantes frente a Venezuela por 3 unidades, de calor popular, de que el 24 la gente volvió a la calle, bueno, acá también la gente se volvió a ver en otro contexto. Tremendo lo que se transmite, porque nosotros lo estábamos escuchando acá todos en el piso y sonríamos nosotros de lo que nos transmitían los chicos, es alucinante. Sí. La verdad qué lindo poder ver a la selección y bueno, todo lo que obviamente significa eso. Mira, Messi, todos repetían Messi, así que... Messi lo que genera es increíble. Mechi, de hecho veníamos hablando de cómo se veía Argentina. Bueno, esto es un poco No, de mostrar pero el calor. yo viví 7 años en Nueva York, en Estados Unidos, y
cualquier persona que conoces decís Argentina y depende de la edad te dicen Maradona o Messi, ¿no? O sea, tipo, pero los más jóvenes son Messi, los más grandes son Maradona, a veces los dos, pero es lo primero que te dicen. Lo primero que te dicen, el fútbol nuestro llega muy lejos. Yo he estado en un mundial, un amigo mío tenía un restaurante que tenía como unos proyectores en el fondo y armamos ahí búnker para ver los partidos, le enseñé a hacer chimichurri y choripán, poníamos cumbia en el entretiempo y la verdad que era espectacular y venía un montón de gente de otros países para mirar con nosotros con camiseta argentina y alentar en todos los partidos. Hay algo bueno para mostrar a Argentina, no es toda una bosta como dicen algunos, ¿no? No, y además también, no sé, películas lindas, la cultura, bueno, el tango también es otro gran exportación, el dulce de leche. Mis amigos de allá son todos fans de dulce de leche, los alfajores se les cae la baba. 5N. Son 5N también, bueno, claro. para seguir elecciones desde afuera, obvio. Pero venía esto a colación de que el FMI llega, en parte por ese discurso macrista de todo lo que se ve de afuera es que la Argentina es horrible, que no está abierta al mundo y demás. Y de hecho eso hizo que se abra la economía en su momento también. Más allá de que hay detalles sobre eso, terminó generando no una grieta, un perjuicio muy relevante para la economía. Podemos repasar, Ani, esta semana volvió a aparecer Macri. Con un discurso muy similar al primer Macri, es decir, al Macri previo al de la campaña electoral 2015, ¿no? Claro, porque en la campaña electoral recordemos que no dijo lo que venía a hacer realmente. Y esta semana, de alguna manera, vino como con todo. O sea, hablando con un discurso antiestado, hablando obviamente de la privatización de aerolíneas, del derroche del Estado, del gasto innecesario. Y también lo que vino muy seguro de que en el 2023 se vuelve. Y la democracia, Ani, no te olvides. Ayer, claro, porque las primeras declaraciones fueron estas y después ayer incluso cuestionando también la idea de si la democracia funciona o es un sistema que ya no sirve tanto. O sea, esos cuestionamientos todo en una semana. Podemos repasar si quieren algunos. Sí, dale. Vamos a repasarlos. Lo cierto es que este Macri se muestra cada vez más cuando considera que tiene más chance de volver, pero en realidad cuando considera que puede meter un poco más la cuña. No sé si, Rodo, querés mecharlo, pero vamos a repasar a Macri hablando, como decía Anabela, de la democracia. En el 83 hay 7% de pobreza y ahora estamos rumbo al 50%. Uno puede levantar un libro de quejas infinito contra la democracia. La verdad es que nosotros tenemos una deuda pendiente enorme en términos del sistema democrático para generar un mejor futuro. Pero viendo lo que pasa cuando uno confía en modelos autoritarios, lo que ha pasado en Rusia, no tenemos otra forma de gobernarnos. Porque lo único importante, lo más importante de todo, lo que nunca podemos dejar que nos arrebaten es la libertad. Bien, parecido a lo que decían antes que se juntaron con Milei. Claro, igual. Bueno. Sí, de alguna manera también que endurezca así el discurso puede tener que ver con esto, o sea, en la interna que ellos tienen en la oposición. Sí, Mercedes, en la facultad has enseñado tanto el neoliberalismo, ¿no? Y después, desde los gobiernos progresistas se habló tanto de neoliberalismo que por ahí quedó un poco viejo. Sin embargo, Macri sigue con lo mismo de siempre. Sí, el neoliberalismo tiene tipo un kit de herramientas muy básico que es achicamiento del Estado, porque el Estado para lo único que sirve es para garantizar los servicios públicos, ¿no? Los bienes públicos, pero todo lo demás interfiere en absolutamente todas las dimensiones. Entonces, cuanto más pequeño el Estado, que es lo que hizo también Macri al final de su mandato, ¿se acuerdan que había reducido los ministerios a la mitad? No tenía un ministerio de salud, ¿no? Imagínense, pandemia. 13 ministerios había cerrado, si mal no recuerdo. Bueno, achicamiento del Estado. Después también una concepción de que el déficit es algo malo per se. Hay muchos debates económicos sobre esto, pero bueno, hay veces que el déficit es una parte también de tu política económica. Bueno, ellos tienen una idea de que el déficit es malo per se, una visión muy monetarista, ortodoxa de la inflación, es decir, monocausal. Si hay inflación es porque hay emisión monetaria. Digo, hay unas cuestiones que son así como de manual, ¿no? Yo lo estoy simplificando. En el mercado de trabajo también, siempre que hay algún problema de empleo es porque la gente no permite, o sea, si vos bajás tus demandas de salariales vas a conseguir empleo, entonces el desempleo es una cosa casi voluntaria, ¿no? No trabajás porque no querés, porque si vos aceptaras menores salarios podrías tener más empleo. Entonces digo, hay una serie de cosas que uno las ve y las escucha. Y digamos, los debates económicos son apasionantes, como Darío no me conoce de la Facu, por eso se acuerda. Pero ¿no? me parece que, claro, que la derecha demostró que eso que vos decís que dijiste rápido,
no funciona. ¿Por qué volvemos a hablar de esto? Volvemos muchas veces, pero no solamente en Argentina, ¿eh? Esos debates hoy están teniendo mucha fuerza a nivel internacional y por eso también deberíamos prestarle atención y preocuparnos porque, digo, ¿qué pasa también? Estamos en una situación bastante difícil en donde los estados han tenido un rol muy importante durante la pandemia en todos lados, incluso en países como, bueno, con la presidencia de Donald Trump, digo, ¿no? Que nadie se hubiese esperado que Donald Trump salga a intervenir, a arrojar dinero, como hizo su IFE, por decirlo, hizo una especie de ATP, digo, tomó medidas que uno no esperaría de una figura como esa en un país así. Entonces, los estados en la pandemia se han desgastado mucho también, ¿no? Se han desgastado porque han tenido que enfrentar un problema con una crisis humanitaria a escala que, bueno, se compara con la crisis del 30 y con otras crisis peores en términos económicos. Entonces eso también desgasta la figura del Estado. El Estado aparece como alguien que te falló porque todo lo que salió mal, obviamente, es culpa del Estado, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tomar lugar estas cosas que, bueno, el Estado falló porque tenés más pobreza, porque tenés más desempleo, porque no puedes resolver esto, y empieza a aparecer esta visión de la libertad, ¿no? Me interesa hablar de lo que viene, porque vos llegás al gobierno justamente hablando de las nuevas economías, por ejemplo, la economía del cuidado, aquella que no vemos. Pero quiero que me expliques un poquito este dato que salió ayer, que es positivo, pero que obviamente tiene un montón de asteriscos y tiene que ver con el desempleo que cayó en la Argentina a 7 puntos y si repasamos la placa, bajó del 11% al 7% durante la última parte del año pasado y es el mejor registro de los últimos años. Acá hay un montón de cosas para debatir, pero principalmente que no mucha gente siente esto. ¿Cuál es la explicación de por qué se da esto de esta manera? Ya, yo creo que, mira, en principio es un excelente dato y además hay que ponerlo en contexto. El lunes en el Ministerio de Economía vienen Roxana Mauricio, que es una economista que está a cargo de la región en la Organización Internacional del Trabajo, es argentina, una fenómena. Va a estar acompañada Cecilia Todesca también. Y también la invitamos a Roxana para que nos ponga en contexto. En toda Latinoamérica, los únicos países que recuperaron sus niveles de empleo hasta de la prepandemia son Argentina y Bolivia. Y además Argentina viene con un récord espectacular en el empleo de las mujeres que acaba de alcanzar niveles que nunca en la historia tuvimos. El 50% de las mujeres hoy está trabajando, buscando trabajo. Y además eso lo hace con altos niveles de empleo también. No es que buscan trabajo y no consiguen, sino que están consiguiendo. Entonces digo, es una excelente noticia y muestra además también que lo que nosotras venimos impulsando, las políticas de género, han dado resultado porque esto es un resultado que no ves en Estados Unidos, no ves en Alemania, no ves en Europa, no ves en ningún lado. La crisis en el empleo afectó a niveles, como digo, globales y en Argentina estamos saliendo bien de esto. Obvio que no alcanza porque tenemos un salario, niveles de ingresos que se han deteriorado, porque además yo creo que también emocionalmente hemos sufrido un impacto muy fuerte de la pandemia. Digo, pasamos un año en que perdimos seres queridos, perdimos quizás nuestro lugar de trabajo, perdimos nuestro contacto con nuestros compañeros y compañeras de rutinas. Los chicos no pudieron ir a la escuela, jóvenes que estaban empezando la universidad y la empezaron por Zoom, gente que se desconectó de mucho de sus caídas. Digo, bueno, el no sentirlo también, yo creo que tiene que ver con, bueno, venimos tipo tan mal, ¿no? Que cuesta un poco reencontrar, pero los números son claros, es decir, venimos mejor. Alcanzar no alcanza. Tenemos niveles de pobreza que son inaceptables para nuestro país, llegado al 42%. Esperamos esta semana sale el nuevo índice que nos dé un número más bajo, pero no vamos a volver seguro a los niveles previos a la pandemia, con lo cual ahí hay un desafío gigante y sobre todo frente a lo que nos viene encima, que es, parece, vieron como los videojuegos, que pasás un nivel difícil y te viene uno que tiene más dificultad todavía, que es en lo de la guerra. Claro, ¿no? sí, Ale. Mercedes, hablabas recién de las políticas de género que ha tomado obviamente el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Mujeres y demás. Esta semana se ha denostado mucho acerca mediante fake news y mensajes transodiantes las políticas de género dedicadas específicamente a la comunidad LGTB, a la comunidad trans puntualmente. ¿Cómo avanza el cupo laboral trans dentro del Estado? Mira, para mí es en principio mi solidaridad también y mi repudio a los dichos descalificadores y a los mensajes transodiantes, porque la verdad que estamos en una sociedad que ya ha dado muchísimos pasos. Argentina es reconocida también a nivel mundial por ser vanguardia en las políticas de ley de identidad de género, matrimonio igualitario. El cupo trans fue celebrado en toda América Latina también. Se muestra como esas medidas, ¿no?, de acción afirmativa que realmente reparan.
¿no? No te voy a hacer cisplaining, porque vos la verdad que sabés muchísimo de esto, pero tenemos una sociedad en la cual tenemos todavía que preparar, mejorar y salir hacia adelante. Se hizo un registro para la implementación del cupo laboral trans en el Estado. En ese registro se anotaron un montón de personas. En el Ministerio de Economía, por primera vez en la historia, tenemos 2 personas trans. Digo, es muy poco igual. Es nada, es mísero, tenemos que seguir avanzando. Pero digo, para mí son cambios que un día nos vamos a dar vuelta y vamos a ver una revolución gigantesca. No sé, yo conozco funcionarias públicas, trans, bueno, Ornella Infante, Alba Rueda, digo, eso, yo siempre les digo a ellas, las amo no solo porque son unas guerreras y son unas grandes compañeras de lucha, sino que además también le están cambiando la imagen y lo que pueden ser a un montón de pibas y pibes trans chiquititos que, bueno, otra vez, ¿no? No hace falta que te explique a vos, que seguramente fueron marginados, maltratados, abusados, violentados, con un montón de cosas y que hoy pueden pensarse y verse trabajando en el Estado, trabajando en un negocio, estudiando en la universidad. Y eso para mí creo que bueno, que tenemos que seguir haciéndonos esta coraza, ¿no? Y seguir caminando sobre las políticas que tenemos para salir adelante. Bien, ¿te quedas hasta el final del programa? Me quedo un ratito, si Dale, me sí, invitan. total, ya terminó Argentina. Así que vamos, el partido Argentina-Venezuela terminó. Vamos a la tanda y ya volvemos. Ya seguimos con Mercedes D'Alessandro del Ministerio de Economía y vamos a hablar de crisis alimentaria, pero en el mundo, Anabela. ¿Cómo lo están hablando hoy los líderes globales? Sí, porque esta semana obviamente acá en Argentina es un tema, los precios, la inflación, la crisis, los alimentos, que no bajan, que se sabe que va a ir cada vez peor y que se están tomando medidas alrededor de eso. Y que el eso. Campo por 2% de retenciones se queja y amenaza con paros. Claro, que ya hubo tractorazo esta semana, que amenazaron que si el gobierno quiere guerra va a tener guerra. Bueno, todas esas cosas que repasamos esta semana. Pero esto es una crisis del mundo. O sea, de hecho, la ONU esta semana estuvo advirtiendo que la crisis alimentaria, la que se va, es una crisis impensada. Porque la crisis tiene que ver no solo con la producción, por el hecho de que Ucrania, que es uno de los principales productores, en este caso, por ejemplo, de aceite de trigo, o sea, de un montón de materias, o sea, esenciales para lo que serían las canastas básicas, sino que también hay una gran crisis de lo que tiene que ver con el transporte. O sea, entonces, son por todos lados, o sea, no solo es por la cuestión de la producción, sino también que tiene que ver con la cuestión del transporte. Si quieren, ahí tenemos la información de lo que dijo concretamente Antonio Guterres, que es el representante de la ONU, dijo: la guerra en Ucrania puede provocar un huracán de hambre y colapsar el sistema alimentario global. Esto es Antonio Guterres. El conflicto va más allá de la zona de enfrentamientos, es un asalto a los países más pobres. Afirma, bueno, el titular de la ONU, recordando que Ucrania es el granero del mundo, de muchas naciones y de la mayor agencia humanitaria del mundo. También lo que dicen es principalmente los que se van a ver más afectados son los países más pobres, los que menos recursos tienen, como siempre. Sí, ahora lo que nosotros vamos a escuchar es al presidente de Francia, Macron, que también está preocupado por este tema. De hecho, esta semana incorporaron en Francia una tarjeta, bueno, nosotros la llamamos tarjeta alimentaria, allá tiene otro nombre, que tiene que ver también para poder controlar el precio de los alimentos. Pero escuchemos a Macron concretamente sobre esta crisis alimentaria, hacia dónde va el mundo. La guerre en Ukraine rend imposible pour le moment de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays, et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais. Bien, Mercedes, pusimos a Macron porque a Anabela siempre le gusta resaltarlo, pero nada de lo que dijiste antes entonces es excluyente nuestro. No, exclusivo. Es tremendo lo que está pasando, como decía Anabela. Ucrania y Rusia son los grandes proveedores de trigo. Ya habíamos empezado el año con un 30% menos de promedio los últimos 5 años de la producción de trigo. Los precios más altos se dispararon también desde febrero hasta ahora. Y eso también le afecta a los países más pobres, es África básicamente, en donde se importa una gran porción de alimentos desde Rusia y desde Ucrania. Nosotros de última producimos y podemos autoabastecernos llegado al caso, porque esto va a ser un conflicto bastante grande y porque ya estamos viendo estas pujas que contaba Anabela con el campo, pero lo cierto es que lo del transporte, los chips, se van sumando, se van encadenando algunos factores, por eso creo que realmente hay que empezar a poner el foco en los problemas de la gente, ¿no? Hay que empezar a cerrar el capítulo de estos grandes debates acerca
de temas que son muy abstractos y mirar porque a la crisis, no podemos ser indiferentes tampoco a cosas que pasan afuera. Nosotros vamos a tener impacto de esto, ya lo estamos teniendo el problema de inflación, pero bueno, Estados Unidos tiene el récord de inflación en 40 años, le pasa lo mismo, América Latina es la región con más inflación del mundo en este momento, todo esto está pasando, se está grabando, entonces creo que es el momento de realmente ser agenciarse, digamos, ser muy creativos, pensar, estudiar y buscar nuevas alternativas, porque yo la otra vez leía todas las medidas que se pusieron en marcha en Europa y la verdad es que nosotros acá hicimos varias ya porque somos expertos en inflación, ¿no? Pero bueno, esto que ella contaba, hay lugares donde te dan voucher para cargar nafta en el auto, están haciendo subsidios al consumo de combustibles, a algunas tarjetas alimentarias. Vemos también fotos de góndolas vacías en países como en España, Francia, Alemania. Y lo mismo que repasamos la semana pasada, que están estudiando, no sé si la palabra es expropiar, pero a avanzar sobre las energéticas, claro. Todo eso. Bueno, Mercedes, muchas gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a ustedes. Bien, semana